Elena Moretti ha construido una vida tranquila y ordinaria, hasta que el heredero de un imperio mafioso entra en su galería con una oferta que no puede rechazar. Pero esto no es solo un negocio. Es el comienzo de una obsesión peligrosa que la obligará a elegir entre su corazón y su libertad. ¿Qué sucede cuando el deseo choca con el peligro? Sigue leyendo para descubrirlo. La galería era su santuario. La luz del sol se filtraba por los altos ventanales, iluminando los elegantes suelos de madera y proyectando suaves sombras sobre las cuidadas exhibiciones. Elena Moretti se movía con gracia ensayada, sus tacones resonando suavemente mientras ajustaba la iluminación de un cuadro, un remolino abstracto de carmesí y negro. El arte, había decidido hacía mucho tiempo, era su escape. A diferencia de las personas, no mentía ni exigía. Simplemente existía, crudo y verdadero. No lo notó al principio. Su atención estaba en la disposición del espacio, en el ángulo de cada pieza. No fue hasta que una voz baja y rica rompió el silencio reverente que sus manos se detuvieron. Esta es evocadora. Dolor y pasión entrelazados. Elena se giró, conteniendo la respiración. El hombre que estaba frente a ella parecía fuera de lugar en la elegante sobriedad de su galería. Era alto, de hombros anchos, y su traje a medida le encajaba como una segunda piel. El cabello oscuro enmarcaba un rostro que podría ni haber sido esculpido en mármol. Mandíbula fuerte, pómulos marcados y ojos que ardían con una intensidad que la hizo sentirse, súbitamente, dolorosamente consciente de sí misma. «Es una de mis favoritas», respondió con la voz firme, a pesar del leve temblor en su pecho. «¿Es usted coleccionista?» Sus labios se curvaron en una sonrisa, pero no llegó a sus ojos. Podría decirse, aunque prefiero las piezas con una historia. Elena sintió el peso de su mirada, como si estuviera leyendo una historia dentro de ella. Levantó la barbilla, negándose a sentirse intimidada. «Cada pieza aquí tiene una historia. Depende del espectador encontrarla. Soy Nico Toscani», dijo extendiendo una mano. Su voz tenía un matiz sutil, como terciopelo rozando acero. Ella dudó un instante antes de tomar su mano. Su agarre era firme, su piel cálida. Elena Moretti. Un destello de reconocimiento cruzó su expresión, pero lo ocultó rápidamente. Moretti, un nombre ilustre en Florencia. La sonrisa de Elena se tensó. En algunos círculos, tal vez. Pero prefiero centrarme en el arte, no en reputaciones. Por supuesto. Su tono era suave, pero había un trasfondo de diversión. Soltó su mano, sus dedos rozando los de ella por un momento más de lo necesario. «Estoy aquí por su próxima exposición. Me gustaría patrocinarla». Sus cejas se alzaron. «¿Está familiarizado con mi trabajo?» «Me ocupo de estar familiarizado con todo lo que tiene valor», respondió, sus ojos posándose en ella de una manera que dejaba claro que no solo hablaba de arte. «Su galería tiene potencial, Elena. Me gustaría ayudarla a alcanzar nuevas alturas». Los instintos de Elena se activaron. Este hombre, esta fuerza poderosa y magnética, no era del tipo que aparecía sin un motivo. Pero su galería estaba luchando, y su oferta era tentadora. Cruzó los brazos, su tono medido. «¿Y qué ganaría usted con este patrocinio, señor Toscani?» «Considérelo una inversión», dijo, su mirada firme. «Veo promesa en usted, Elena. Me gustaría ser parte de su éxito». El aire entre ellos se tensó, cargado de una tensión no dicha. Debería haberlo despedido. Debería haberle dicho que no estaba interesada en su dinero ni en sus intenciones veladas. Pero en lugar de eso, se encontró diciendo: «Lo pensaré». Él inclinó la cabeza, un destello de triunfo en sus ojos. Esperó su respuesta.
Mientras se daba la vuelta para marcharse, Elena lo observó irse, su pulso resonando en sus oídos. La galería se sentía diferente ahora, el silencio de alguna manera más pesado. No sabía qué juego estaba jugando Nico Toscani, pero una cosa era segura. Ahora ella era una pieza en su tablero. El día siguiente. Elena no podía sacudirse el recuerdo de la visita de Nico. Su presencia había quedado, como el aroma de un caro perfume que permanecía en el aire mucho después de que él se hubiera ido. Se dijo a sí misma que no era nada, un hombre rico con demasiado encanto y una agenda que no quería entender. Pero cuando su asistente le entregó un sobre elegante sin dirección de remitente, sintió que su estómago se retorcía. Dentro había una invitación, escrita a mano con trazos audaces y elegantes, para cenar en una villa privada. No había nombre, pero lo sabía. Tenía que ser él. Debía haberla ignorado. Sin embargo, se encontró vistiendo un sencillo vestido negro, su corazón latiendo con fuerza cuando llegó a la apartada finca. La villa se alzaba contra el cielo crepuscular, su imponente fachada iluminada por una suave luz dorada. Un mayordomo la recibió en la puerta, guiándola a través de un opulento salón hacia un comedor, donde Nico la esperaba. Él se levantó al verla entrar, su traje impecable acentuando la fuerza ágil de su figura. «Elena», dijo, su voz cálida pero autoritaria. «Gracias por venir». «Esto debe ser importante», respondió con un tono precavido mientras tomaba asiento. Él sonrió sirviéndole una copa de vino, directa al grano. «Me gusta eso». Ella no devolvió la sonrisa. «¿Qué quiere, Nico?» Él se inclinó hacia adelante, su expresión ahora seria. «He investigado su galería. Ha construido algo extraordinario, pero sé que está luchando. Déjeme ayudarla. Financiaré su exposición, traeré conexiones que garantizarán su éxito». «¿Y a cambio?», preguntó su voz tensa. «Quiero derechos exclusivos sobre las ventas», dijo con un tono directo. «Y la quiero a usted». El mundo pareció inclinarse. «Disculpe». «Me fascina, Elena», dijo, su mirada atrapando la de ella. «No puedo dejar de pensar en usted. Trabaje conmigo y déjeme mostrarle lo que puedo ofrecerle». Su corazón se aceleró. «¿Cree que puede comprarme? Creo que puedo mostrarle un mundo que ha estado negándose a sí misma», respondió su voz baja e íntima. «Y creo que siente curiosidad». Se levantó abruptamente, la silla rechinando contra el suelo. «Esta conversación ha terminado». Pero cuando se dio la vuelta para irse, su voz la detuvo. «Está huyendo de algo, Elena. Puede fingir todo lo que quiera, pero veo el fuego en usted, y no me detendré hasta que sea mío». No miró atrás, pero sus palabras la siguieron en la noche, encendiendo una chispa que no podía apagar. La luz de la mañana se colaba por las ventanas de la galería, proyectando largas sombras sobre los impecables suelos. Elena estaba de pie junto a su escritorio, sus manos rodeando una taza humeante de café, pero su mente estaba en otra parte. Las palabras de Nico resonaban en su mente, una melodía imposible de silenciar. «Estás huyendo de algo». Se equivocaba, o al menos quería que lo estuviera. Ella no huía, ya había huido, años atrás. Había esculpido esta vida, este frágil oasis lejos del caos del mundo de su familia. El apellido Moretti era una pesada cadena que había pasado años despojándose, y sin embargo, aquí estaba, arrastrada de nuevo a su órbita por un hombre que era todo lo que debía evitar. El teléfono vibró sobre el escritorio, rompiendo su ensimismamiento. Miró la pantalla y se quedó helada. El mensaje era de un número desconocido, pero las palabras eran inconfundibles. ¿Todavía pensando en mi oferta? No soy un hombre paciente, Elena. Miró el mensaje,
sus dedos apretando la taza. ¿Cómo había conseguido su número? Por supuesto, alguien como Nico Toscani no se detendría por algo tan trivial como la privacidad. No necesito su dinero, no lo necesito a él. Pero incluso mientras surgía el pensamiento, sintió un leve destello de duda. La verdad era que su galería sí necesitaba el impulso, y su mente la traicionó, recordando la intensidad de su mirada, la forma en que su presencia había despertado algo enterrado hace mucho tiempo. Escribió una respuesta breve. «Déjeme en paz». Su respuesta llegó de inmediato. «No puedo». Dejó el teléfono, su corazón latiendo con fuerza. Esto ya no era solo un asunto de negocios, esto era algo mucho más peligroso. Para cuando el sol se escondió en el horizonte, Elena había logrado convencerse de que debía olvidarlo. Se ocupó de la galería, asegurándose de que cada pieza para la próxima exposición estuviera perfectamente colocada. Sin embargo, la tensión en sus hombros se negaba a desaparecer. El sonido agudo de unos tacones resonando contra el suelo la sobresaltó. Se giró para encontrarse con Sofía Toscani en el umbral. Vestida con un traje crema, su presencia emanaba elegancia sin esfuerzo, pero sus ojos afilados revelaban una inteligencia aguda. «Elena Moretti», dijo Sofía, sus labios curvándose en una educada sonrisa. «Espero no estar interrumpiendo». Elena se tensó. No esperaba visitas. «Perdone la intrusión», respondió Sofía con un tono suave. «Pero pensé que era mejor que nos conociéramos. Mi hermano puede ser implacable». Elena cruzó los brazos, el mero nombre de Nico poniéndola a la defensiva. «¿Qué quiere?» «Ofrecerle un consejo». Sofía se acercó, su mirada evaluándola. «Nico es muchas cosas. Encantador, decidido, peligroso. Pero no está acostumbrado a escuchar un no. Si espera apartarlo, necesitará algo más que palabras firmes». «¿Y por qué le importa?», preguntó Elena con sospecha en su voz. «Porque me importa mi hermano», dijo Sofía suavizando su expresión. «Y porque veo cómo la mira. Es diferente. No está jugando, Elena. Habla en serio». El corazón de Elena se hundió. Lo último que necesitaba era sinceridad de un hombre como Nico Toscani. Ese es su problema, no el mío. Sofía la estudió por un momento antes de asentir. «Es justo. Solo tenga cuidado. Puede que no esté interesada en su mundo, pero tiene una forma de arrastrar a la gente dentro». Cuando Sofía se dio la vuelta para irse, la determinación de Elena vaciló. La advertencia era clara, pero también lo era la verdad que había estado evitando. Nico ya estaba bajo su piel, directa al grano. «Me gusta eso». Ella no devolvió la sonrisa. «¿Qué quiere, Nico?» Él se inclinó hacia adelante, su expresión ahora seria. «He investigado su galería. Ha construido algo extraordinario, pero sé que está luchando. Déjeme ayudarla. Financiaré su exposición, traeré conexiones que garantizarán su éxito». «¿Y a cambio?», preguntó su voz tensa. «Quiero derechos exclusivos sobre las ventas», dijo con un tono directo. «Y la quiero a usted». El mundo pareció inclinarse. «Disculpe». «Me fascina, Elena», dijo, su mirada atrapando la de ella. «No puedo dejar de pensar en usted. Trabaje conmigo y déjeme mostrarle lo que puedo ofrecerle». Su corazón se aceleró. «¿Cree que puede comprarme? Creo que puedo mostrarle un mundo que ha estado negándose a sí misma», respondió su voz baja e íntima. «Y creo que siente curiosidad». Se levantó abruptamente, la silla rechinando contra el suelo. Esta conversación ha terminado, pero cuando se dio la vuelta para irse, su voz la detuvo. «Está huyendo de algo, Elena. Puede fingir todo lo que quiera, pero veo el fuego en usted, y no me detendré hasta que sea mío». No miró atrás, pero sus palabras la siguieron en la noche,
encendiendo una chispa que no podía apagar. La luz de la mañana se colaba por las ventanas de la galería, proyectando largas sombras sobre los impecables suelos. Elena estaba de pie junto a su escritorio, sus manos rodeando una taza humeante de café, pero su mente estaba en otra parte. Las palabras de Nico resonaban en su mente, una melodía imposible de silenciar. «Estás huyendo de algo». Se equivocaba, o al menos quería que lo estuviera. Ella no huía. Ya había huido, años atrás. Había esculpido esta vida, este frágil oasis lejos del caos del mundo de su familia. El apellido Moretti era una pesada cadena que había pasado años despojándose, y sin embargo, aquí estaba, arrastrada de nuevo a su órbita por un hombre que era todo lo que debía evitar. El teléfono vibró sobre el escritorio, rompiendo su ensimismamiento. Miró la pantalla y se quedó helada. El mensaje era de un número desconocido, pero las palabras eran inconfundibles. ¿Todavía pensando en mi oferta? No soy un hombre paciente, Elena. Miró el mensaje, sus dedos apretando la taza. ¿Cómo había conseguido su número? Por supuesto, alguien como Nico Toscani no se detendría por algo tan trivial como la privacidad. No necesito su dinero, no lo necesito a él. Pero incluso mientras surgía el pensamiento, sintió un leve destello de duda. La verdad era que su galería sí necesitaba el impulso, y su mente la traicionó, recordando la intensidad de su mirada, la forma en que su presencia había despertado algo enterrado hace mucho tiempo. Escribió una respuesta breve. «Déjeme en paz». Su respuesta llegó de inmediato. «No puedo». Dejó el teléfono, su corazón latiendo con fuerza. Esto ya no era solo un asunto de negocios, esto era algo mucho más peligroso. Para cuando el sol se escondió en el horizonte, Elena había logrado convencerse de que debía olvidarlo. Se ocupó de la galería, asegurándose de que cada pieza para la próxima exposición estuviera perfectamente colocada. Sin embargo, la tensión en sus hombros se negaba a desaparecer. El sonido agudo de unos tacones resonando contra el suelo la sobresaltó. Se giró para encontrarse con Sofía Toscani en el umbral. Vestida con un traje crema, su presencia emanaba elegancia, sin esfuerzo, pero sus ojos afilados revelaban una inteligencia aguda. «Elena Moretti», dijo Sofía, sus labios curvándose en una educada sonrisa. «Espero no estar interrumpiendo». Elena se tensó. No esperaba visitas. «Perdone la intrusión», respondió Sofía con un tono suave. «Pero pensé que era mejor que nos conociéramos. Mi hermano puede ser implacable». Elena cruzó los brazos, el mero nombre de Nico poniéndola a la defensiva. «¿Qué quiere?» «Ofrecerle un consejo». Sofía se acercó, su mirada evaluándola. «Nico es muchas cosas. Encantador, decidido, peligroso. Pero no está acostumbrado a escuchar un no. Si espera apartarlo, necesitará algo más que palabras firmes». «¿Y por qué le importa?», preguntó Elena con sospecha en su voz. «Porque me importa mi hermano», dijo Sofía suavizando su expresión. «Y porque veo cómo la mira. Es diferente. No está jugando, Elena. Habla en serio». El corazón de Elena se hundió. Lo último que necesitaba era sinceridad de un hombre como Nico Toscani. Ese es su problema, no el mío. Sofía la estudió por un momento antes de asentir. «Es justo. Solo tenga cuidado. Puede que no esté interesada en su mundo, pero tiene una forma de arrastrar a la gente dentro». Cuando Sofía se dio la vuelta para irse, la determinación de Elena vaciló. La advertencia era clara, pero también lo era la verdad que había estado evitando. Nico ya estaba bajo su piel. Tienes una forma extraña de aceptar un no como respuesta. «No has dicho no», replicó su voz baja y firme. «No, de verdad». Abrió la boca para protestar,
Pero las palabras no salieron. Tenía razón. No lo había rechazado por completo. No había tomado las medidas necesarias para cortar el vínculo que parecía unirlos. Y ahora, con él tan cerca, su presencia era como la gravedad, atrayéndola. «Esto no va a funcionar», dijo finalmente, su voz suavizándose. «¿Por qué no?» Su mano se levantó, quedando cerca de su rostro sin llegar a tocarla. «¿Por tu padre? ¿Por mi familia? ¿Por el pasado?» «Por todo eso», susurró su pulso acelerado. «Dejé ese mundo por una razón, Nico. Y sin embargo aquí estamos», murmuró, sus dedos rozando su mejilla. El contacto envió un escalofrío a través de ella, una mezcla de miedo y anhelo imposible de ignorar. «Dime que no sientes esto, Elena. Dímelo, y me iré». Su determinación vaciló, las murallas que había construido a su alrededor desmoronándose bajo el peso de sus palabras. Podía sentir el calor que irradiaba de él, la forma en que su mirada parecía despojarla de cada defensa. Y en ese momento, lo odiaba por hacerla desear algo que sabía que era peligroso. «No puedo», admitió, su voz apenas audible. Eso fue suficiente. Nico acortó la distancia entre ellos, sus labios capturando los de ella en un beso tan intenso como inevitable. Sus manos encontraron su camino hasta su pecho, aferrándose a la tela de su camisa como si fuera lo único que la anclaba. Su toque era firme, pero cuidadoso, como si estuviera sosteniendo algo frágil. El beso se profundizó, y por un breve momento, el resto del mundo desapareció. No había rivalidades, ni advertencias, ni pasado, solo la conexión eléctrica entre ellos. Pero a medida que la realidad comenzó a filtrarse de nuevo, Elena se apartó sin aliento y dividida. «Esto no cambia nada», dijo, su voz temblando. «¿No lo hace?», replicó Nico, sus ojos buscando los de ella. «Puedes seguir fingiendo que esto no es real, pero no puedes negarlo». Ella dio un paso atrás, poniendo distancia entre ambos. «Necesito tiempo». Él asintió, su expresión suavizándose. «Te daré tiempo, Elena, pero no me rendiré contigo». Cuando se fue, la habitación se sintió más vacía y pesada a la vez. Se llevó los dedos a los labios, el sabor de él todavía presente. Su mente corría con las implicaciones de lo que acababa de suceder, pero un pensamiento destacaba sobre los demás. Ya estaba demasiado involucrada. Los días siguientes pasaron en un torbellino de tensión y dudas. Elena se volcó en su trabajo, intentando enterrar el recuerdo de aquel beso bajo capas de rutina. Pero, por más que lo intentaba, Nico seguía siendo una presencia constante en su mente. Las advertencias de su padre también pesaban sobre ella. Vincenzo siempre había sido sobreprotector, pero sabía que su preocupación no era infundada. La familia Toscani no era simplemente otro rival. Era una amenaza, una que había causado un dolor incalculable a su familia. A pesar de todo, no podía arrepentirse de lo que había pasado. Nico había despertado algo en ella, un fuego que no había sentido en años, y aunque temía las consecuencias, también anhelaba el riesgo, el peligro que venía con estar cerca de él. No tardó en desatarse la tormenta que tanto temía. Una noche, mientras cerraba la galería, notó un coche negro estacionado al otro lado de la calle. Su pulso se aceleró, diciéndose a sí misma que no era nada, solo paranoia alimentada por las palabras de su padre. Pero cuando se giró para irse, los faros del coche se encendieron, iluminando la estrecha calle. Apresuró el paso, sus tacones resonando contra los adoquines mientras se dirigía a su apartamento. El sonido de pasos detrás de ella hizo que su corazón se acelerara, maldiciéndose por no haber llamado a un taxi. «Elena». La voz la detuvo en seco. Se giró para ver a Nico de pie a unos metros de distancia, su expresión indescifrable. «Me asustaste».
dijo con una mano presionada contra su pecho. Lo siento, respondió él, acercándose, pero necesitaba verte. ¿A mitad de la noche?, preguntó, su tono mezclando frustración y alivio. Hay algo que debes saber, dijo con seriedad. No estás a salvo. Su estómago se hundió. ¿De qué estás hablando? La tregua entre nuestras familias es frágil, explicó. Hay facciones dentro de mi familia, personas que no quieren la paz. Te ven como una amenaza. Su mente se aceleró, el peso de sus palabras hundiéndose en ella. ¿Por qué les importaría yo? Porque eres más importante de lo que crees, dijo, su mirada suavizándose. Y porque saben que me importas. Su respiración se entrecortó. Nico. No dejaré que te pase nada, dijo con firmeza. Pero necesitas confiar en mí, dudó, las emociones encontradas amenazando con abrumarla. Confiar en Nico significaba volver a un mundo del que había luchado tanto por escapar. Pero al mirarlo a los ojos, vio algo que no esperaba. Un miedo genuino por su seguridad. Está bien, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Pero eso no significa que te perdone por arrastrarme a esto. Una leve sonrisa cruzó sus labios. Entendido. El apartamento de Elena nunca se había sentido tan opresivo. El peso de la advertencia de Nico flotaba en el aire mientras ella recorría la sala de estar, sus pensamientos una tormenta caótica. Afuera, la ciudad seguía con su bullicio habitual, los sonidos de risas y música lejana filtrándose por la ventana abierta, burlándose de su agitación. Nico estaba sentado en su sofá, su postura aparentemente relajada, aunque sus ojos seguían cada uno de sus movimientos con atención. Incluso ahora, en medio de su miedo, había algo magnético en él. La quieta autoridad que exudaba, la forma en que parecía estar en control incluso cuando todo a su alrededor parecía desmoronarse. Finalmente, se detuvo y lo enfrentó. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», exigió, su voz temblando de frustración. «Quería protegerte», respondió él, inclinándose hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. «Cuanto menos supieras, más segura estabas». Ella soltó una risa amarga. «¿Segura? Has traído tu mundo al mío, Nico. Estoy lejos de estar segura». Su expresión se oscureció, una sombra cruzando su rostro. «¿Crees que no lo sé? He estado intentando mantenerte fuera de esto, Elena. Pero hay cosas que no puedo controlar». Ella apretó los puños, la ira y el miedo burbujeando a la superficie. «Yo no pedí esto. No te pedí a ti». El silencio que siguió fue pesado, roto solo por el sonido de su respiración inestable. Esperaba que él discutiera, que se defendiera, pero en lugar de eso, se puso de pie y acortó la distancia entre ellos con un solo paso. «No me pediste», dijo en voz baja, como un gruñido. «Pero aquí estoy. Y, quieras admitirlo o no, sientes esto tanto como yo». Su corazón se aceleró mientras él levantaba una mano, rozando suavemente su brazo. Su toque era eléctrico, un contraste marcado con la fría realidad de su situación. Quería apartarlo, gritarle por complicarle la vida, pero en lugar de eso, se quedó inmóvil, su resolución desmoronándose bajo la intensidad de su mirada. «No puedo hacer esto», susurró, su voz apenas audible. «Sí, puedes», respondió él, sus dedos trazando un camino lento por su brazo. «Porque sabes que haré lo que sea necesario para mantenerte a salvo. Nadie te tocará, Elena, no mientras yo respire». Sus palabras deberían haberla asustado, recordarle todo lo que había luchado por dejar atrás. Pero en lugar de eso, la confortaron de una manera que no podía explicar. «Nico», comenzó, pero él la silenció con una mirada. «No espero que confíes en mí todavía», dijo, «pero lo harás».
Los días siguientes pasaron en un torbellino de tensión e incertidumbre. La presencia de Nico se convirtió en una constante en su vida, ya fuera a través de llamadas nocturnas o visitas inesperadas a su galería. Odiaba cuánto había comenzado a depender de él, cuánto su presencia calmaba sus nervios desgastados. Pero el peligro del que él la había advertido era muy real. Comenzó con cosas pequeñas: una ventana rota en su galería, una nota críptica dejada en su escritorio. Intentó descartarlas como coincidencias, pero la reacción de Nico fue inmediata y decisiva. Estacionó a uno de sus hombres fuera de su apartamento e insistió en acompañarla a todas partes. «Esto es ridículo», dijo una noche mientras caminaban por la galería, su imponente figura proyectando una sombra detrás de ella. «No necesito un guardaespaldas». «Sí lo necesitas», respondió él, su tono no dejando espacio para discusiones. «Quienquiera que esté detrás de esto quiere asustarte. Es solo cuestión de tiempo antes de que escalen». Ella se giró para enfrentarlo, su frustración alcanzando un punto de ebullición. «¿Y qué pasa entonces, Nico? ¿Qué pasa cuando esto se convierte en algo más que amenazas? ¿Qué se supone que haga?» «Déjamelo a mí», dijo dando un paso más cerca. «Para eso estoy aquí». Ella negó con la cabeza, el peso de su miedo presionándola. «No pedí esto, nada de esto». «Pero lo tienes», dijo su voz suavizándose. «Y no voy a irme». Sus palabras quedaron en el aire, una promesa silenciosa que la aterraba y reconfortaba a la vez. Quería creerle, confiar en que él podría mantenerla a salvo. Pero cuanto más se enredaba en su mundo, más difícil se hacía ignorar las sombras acechando en los rincones. Era tarde una noche cuando Sofía Toscani apareció en su galería, con una expresión inusualmente seria. Elena acababa de terminar de cerrar el lugar y se sobresaltó al ver a la hermana de Nico esperando junto a la entrada. «Sofía», dijo poniéndose inmediatamente en guardia. «¿Qué haces aquí?» «Necesitaba hablar contigo», respondió Sofía en voz baja. «En privado». Elena vaciló antes de abrir la puerta y dejarla entrar. Una vez dentro, Sofía miró a su alrededor, sus ojos agudos captando cada detalle del lugar. «Es bonito», comentó con un tono casi melancólico. «Has construido algo hermoso aquí». «Supongo que no viniste a admirar mi galería», replicó Elena cruzando los brazos. Sofía se volvió hacia ella con una expresión indescifrable. «Number Vine a advertirte». El estómago de Elena se contrajo. «¿Sobre qué?» «Hay facciones dentro de mi familia», comenzó Sofía con voz firme pero seria. «Personas que no están de acuerdo con la forma en que Nico está manejando las cosas. Te ven como una debilidad, algo que pueden explotar». «¿Por qué me estás diciendo esto?», preguntó Elena con un tono cargado de desconfianza. «Porque me importa mi hermano», respondió Sofía simplemente. «Y porque veo cómo te mira. Hará cualquier cosa para protegerte, incluso si eso significa ponerse en peligro». Elena contuvo la respiración. «Nunca se lo pedí». «No, pero eso no importa», dijo Sofía. «Ha tomado su decisión. Y si te importa aunque sea un poco, ten cuidado. Esto ya no se trata solo de ti». El peso de sus palabras cayó sobre Elena como un manto pesado. No quería admitirlo, pero ya estaba demasiado involucrada. Y por mucho que quisiera negarlo, Sofía tenía razón. Esto ya no se trataba solo de ella. Con el paso de los días, la tensión siguió aumentando. Las amenazas se volvieron más audaces, y Elena se encontró dependiendo cada vez más de Nico. Pero cuanto más se acercaban, más empezaba a notar las grietas en su armadura, el peso de sus responsabilidades, el costo que su mundo le cobraba. Una noche,
Mientras estaban juntos en el apartamento de ella, él se abrió de una manera que no esperaba. «Nunca quise esto», dijo con una voz cargada de arrepentimiento. «El poder, la violencia, nunca debieron formar parte de mi vida. Entonces, ¿por qué quedarte?», preguntó ella con un tono suave. «Porque no tengo elección», respondió él. «No se trata solo de mí. Es por mi familia, mi legado. Irme no es una opción». Ella extendió la mano, sus dedos rozando los de él. «Quizás sí lo sea». Él la miró, con los ojos llenos de algo que ella no podía identificar del todo. «No para mí, pero para ti, tal vez». Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró sobre la mesa. Lo tomó, y su corazón se hundió al leer el mensaje. «Sabemos dónde estás. Aléjate de Toscani, o lo lamentarás». Sus manos temblaron mientras le mostraba el mensaje a Nico. Su mandíbula se tensó y su expresión se oscureció, convirtiéndose en algo frío y peligroso. «No te tocarán», dijo él con una voz de acero. «Te lo prometo». Pero mientras la realidad de la situación se asentaba sobre ella, Elena se dio cuenta de que las promesas no serían suficientes. El peligro era real, y solo era cuestión de tiempo antes de que todo se derrumbara. Elena apenas podía concentrarse en las palabras que pasaban por la pantalla de su teléfono, mientras el mensaje ardía en sus pensamientos. «Sabemos dónde estás. Aléjate de Toscani, o lo lamentarás». Nico estaba sentado frente a ella, su expresión endurecida en algo indescifrable. Su mandíbula se apretaba mientras pasaba la mano por su cabello oscuro. La tensión en sus movimientos delatando la calma que intentaba proyectar. «Yo me encargo», dijo con firmeza poniéndose de pie abruptamente. «No, no puedes lanzarte sin saber quién está detrás de esto», exclamó Elena, con frustración en su voz. Se movió para bloquearlo cuando él se dirigió a la puerta. «Esto no es solo tu lucha, Nico. También es la mía». Sus ojos se suavizaron al mirarla, pero el fuego permanecía. «Es mi trabajo protegerte. He dejado que esto se prolongue demasiado. Han cruzado la línea. ¿Y qué pasa cuando vengan por ti después?» Su voz se quebró ligeramente, y odiaba que eso revelara su emoción. «¿Y si esto es lo que quieren? ¿Que cometas un error?» Él se detuvo, con la mano suspendida sobre el picaporte. «Entonces no les daré la oportunidad». Elena colocó su mano sobre la de él, un gesto pequeño pero reconfortante. «Tenemos que ser más inteligentes que esto. Quien sea que esté detrás de esto no solo me está apuntando a mí, nos está apuntando a los dos. Tienes que mantenerte vivo para protegerme, Nico». Sus labios esbozaron una leve sonrisa, aunque el peso en sus ojos no desapareció. «Buen punto, Moretti». El uso de su apellido fue deliberado, burlón pero lleno de un significado más profundo. Era un recordatorio de quiénes eran y del peligroso juego que estaban jugando. Esa noche, Nico no se fue. Estacionó a 2 de sus hombres fuera del apartamento de Elena, asegurando un perímetro de seguridad, aunque eso no alivió del todo sus nervios. Dentro, el espacio se sentía más pequeño de lo habitual, con la presencia de Nico llenando cada rincón. Mientras las horas pasaban, ninguno de los dos pudo dormir. Nico se sentó en el sofá, con la mirada fija en la puerta, mientras Elena caminaba de un lado a otro, con los brazos cruzados. Finalmente, rompió el silencio. «¿Nunca te cansas de esto?» Él giró la cabeza ligeramente, su expresión suavizándose. «¿De qué?» «De la vigilancia constante, del peligro, de vivir en un mundo donde la confianza es un lujo que no puedes permitirte». Se recostó, pensativo. «No es un mundo que elegí, Elena, pero es el mundo en el que nací. Y, a pesar de toda su fealdad, me ha dado un propósito.
Incluso si ese propósito te destruye, presionó ella. Él se levantó cruzando la habitación con unos pocos pasos medidos hasta estar directamente frente a ella. No me importa lo que destruya, mientras no seas tú. La crudeza de sus palabras la golpeó como una ola. Abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hacerlo, su teléfono vibró. Él miró la pantalla y su expresión se oscureció. «¿Qué pasa?», preguntó ella, apenas en un susurro. «Problemas», dijo él con voz tensa. «Quédate aquí. No abras la puerta a nadie más que a mí». «Nico». «Lo digo en serio, Elena», respondió con firmeza. «Yo me encargo». Antes de que pudiera discutir, él se fue, dejándola sola con sus pensamientos y el peso opresivo de la incertidumbre. Horas pasaron, y el silencio se volvió insoportable. La mente de Elena corría con posibilidades, cada una peor que la anterior. Trató de concentrarse en cualquier otra cosa, leer, organizar el horario de su galería, pero nada podía distraerla de la creciente sensación de miedo. Finalmente, no pudo soportarlo más. Tomó su teléfono y llamó a Nico, pero fue directo al buzón de voz. Lo intentó de nuevo, con el mismo resultado. El pánico burbujeaba en su pecho mientras consideraba sus opciones. Podía quedarse donde estaba, como él le había ordenado, o podía ir a buscarlo. Su decisión se tomó por ella cuando un golpe fuerte resonó en la puerta. Se quedó inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. «Elena, soy yo», una voz familiar llamó. «Sofía». Elena corrió hacia la puerta, desbloqueándola rápidamente. Sofía entró, con una expresión tan tensa como Elena jamás había visto. «¿Dónde está Nico?», preguntó Elena con la voz temblorosa. «Por eso estoy aquí», dijo Sofía cerrando la puerta detrás de ella. «Está caminando hacia una trampa». La sangre de Elena se heló. «¿De qué estás hablando?». «Alguien de nuestra familia le dio información falsa», explicó Sofía con urgencia. «Lo atrajeron a una reunión con el pretexto de hacer las paces, pero es una emboscada». La mente de Elena corría. «Entonces tenemos que detenerlo. ¿Dónde está?». Sofía vaciló. «Es peligroso, Elena. No puedes simplemente...». «No me importa», interrumpió con firmeza en su voz. «Si sabes dónde está, llévame». Sofía suspiró, reconociendo la determinación en los ojos de Elena. «Está bien, pero si vamos a hacerlo, tenemos que ser inteligentes». El camino hacia el lugar de la reunión fue tenso y silencioso, el peso de su misión aplastando a ambas mujeres. Sofía conducía por las calles con precisión, su expresión concentrada, mientras las manos de Elena jugueteaban nerviosas en su regazo. Cuando llegaron, el estómago de Elena se hundió. El lugar de la reunión era un almacén abandonado en las afueras de la ciudad, cuya estructura imponente proyectaba sombras inquietantes bajo la luz de la luna. «No tenemos mucho tiempo», dijo Sofía al salir del coche. «Quédate cerca de mí». Elena asintió, con el corazón latiendo con fuerza mientras avanzaban hacia el edificio. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, el sentido de peligro creciendo con cada momento que pasaba. Dentro, el aire estaba cargado de tensión. El sonido de voces elevadas resonaba en el espacio, y Elena reconoció la voz de Nico de inmediato. Se dirigió hacia el sonido, con el pulso acelerado. Al doblar la esquina, encontraron a Nico rodeado por un grupo de hombres armados. Su postura era calmada, su expresión indescifrable, pero Elena podía ver la tensión en su mandíbula. «¿Creen que así termina esto?», dijo Nico con una voz baja pero autoritaria. «¿De verdad piensan que no vi esto venir?». Los hombres intercambiaron miradas inquietas, su confianza tambaleándose. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, Sofía dio un paso adelante
con su propia arma desenfundada. «Bajen las armas», ordenó con un tono frío. «Ahora». Los hombres vacilaron, sus ojos alternando entre Nico y Sofía. La tensión era palpable, como un barril de pólvora a punto de explotar. «Elena, retrocede», dijo Nico con voz aguda. Pero Elena se negó a moverse. Dio un paso adelante, sorprendiendo a todos en la sala con su presencia. «Esto no es quienes somos», dijo con una voz firme a pesar del miedo. «No tiene por qué terminar en sangre». Por un momento, la sala quedó en silencio, y luego, lentamente, los hombres comenzaron a bajar sus armas. Los ojos de Nico se encontraron con los de Elena, una mezcla de alivio y algo más profundo brillando en su mirada. Las secuelas del enfrentamiento fueron un torbellino. Nico tomó el control, asegurándose de que los hombres que lo habían traicionado fueran enfrentados mientras protegía la frágil paz que tanto había luchado por mantener. Pero para Elena, los eventos de la noche la dejaron temblorosa. De regreso en su apartamento, Nico se sentó frente a ella, su expresión suavizándose por primera vez en horas. «No tenías que venir». «Sí tenía que hacerlo», respondió ella con una voz firme. «No podía simplemente quedarme sin hacer nada». Él tomó su mano, su toque reconfortante. «Esta noche me salvaste». Ella lo miró, con los ojos buscando los de él. «No tienes que hacer esto, Nico. Puedes dejarlo. Podemos dejarlo los dos». Un destello de esperanza cruzó su rostro, pero fue contenido por el peso de la realidad. «No es tan simple». «Nada que valga la pena lo es», dijo ella suavemente. Por primera vez, Nico se permitió imaginarlo. Una vida fuera de las sombras, libre de la violencia y las cadenas de su legado. Y al mirar a Elena, se dio cuenta de que tal vez era posible. La luz de la mañana se filtraba por el apartamento de Elena, pintando las paredes de un suave tono dorado. Ella estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados mientras observaba a la ciudad despertar. Detrás de ella, Nico se movió en el sofá. Había insistido en quedarse la noche, incapaz de dejarla desprotegida después del caos de la noche anterior. «Estás despierta temprano», dijo con una voz ronca por el sueño. Ella se giró para mirarlo, su expresión indescifrable. «No pude dormir». Él se sentó pasando una mano por su cabello desordenado. A pesar del cansancio grabado en su rostro, todavía emanaba una confianza natural que tanto la irritaba como la encantaba. «Has pasado por mucho». «Tú también», respondió ella sentándose frente a él. «Anoche pudo haber sido mucho peor, pero no lo fue», dijo él con firmeza. «Gracias a ti». Ella negó con la cabeza. «No soy una heroína, Nico. No sé cómo navegar en este mundo tuyo». Él extendió la mano, cubriéndola de ella con la suya. «No tienes que hacerlo. Tú eres mi razón para dejarlo atrás». Su corazón se torció ante sus palabras. «Haces que suene tan simple». «Puede serlo», dijo él con un tono sincero. «Si lo hacemos así». Elena quería creerle, pero el peso de su realidad se cernía sobre ella. Salir de la mafia no era solo cuestión de alejarse, era una traición a legados, alianzas y juramentos. Y sin embargo, al mirar a los ojos de Nico, sintió un destello de esperanza. «¿Y si no podemos?», preguntó en un susurro apenas audible. «Podremos», dijo él, apretando su mano con fuerza, «porque no dejaré que nada nos detenga». Más tarde ese día, Sofía llegó a la galería sin previo aviso, su expresión tensa. Elena estaba ajustando una escultura cuando escuchó el familiar sonido de tacones y se giró para ver a la hermana de Nico de pie cerca de la entrada. «Sofía», la saludó Elena, forzando una sonrisa. Esto se está volviendo un hábito. Sofía no devolvió la sonrisa.
Necesitamos hablar. Elena dejó la escultura con el pulso acelerado. ¿De qué se trata? Sofía vaciló, sus rasgos afilados suavizándose ligeramente. Nico habla en serio sobre irse, sobre ti, pero no es tan simple. Elena suspiró, ya anticipando lo que estaba a punto de escuchar. Nunca lo es. La familia Toscani no toma la traición a la ligera, explicó Sofía. Incluso si Nico es el heredero, hay facciones dentro de la organización que no lo dejarán ir sin pelear. Y tu padre... Bueno, sabes lo que piensa de las alianzas con nosotros. El estómago de Elena se revolvió. Había intentado mantener las advertencias de su padre a distancia, pero se habían vuelto más persistentes en su mente. Vincenzo Moretti había construido su imperio sobre la lealtad y la venganza. Vería su relación con Nico como la traición definitiva. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Elena con la voz tensa. «Digo que necesitas algo con qué negociar», dijo Sofía sin rodeos. «Algo que mantenga a ambas familias a raya el tiempo suficiente para que tú y Nico desaparezcan». Elena frunció el ceño. «¿Qué tipo de negociación?». Sofía vaciló. Luego sacó una carpeta de su bolso y la deslizó sobre la mesa. «Esto». Elena abrió la carpeta, sus ojos escaneando los documentos en su interior. Su corazón se hundió al darse cuenta de lo que estaba viendo. Registros financieros, correos electrónicos y fotografías que mostraban una imagen condenatoria tanto de las operaciones Toscani como de las Moretti. «Esto podría destruirlos», dijo Elena, con un susurro apenas audible. «Exactamente», respondió Sofía. «Es un riesgo, pero es la única forma de darles a ti y a Nico una oportunidad». Elena cerró la carpeta, sus manos temblando. Odiaba la idea de recurrir al chantaje, de hundirse al nivel del mundo del que había intentado escapar. Pero al mirar a Sofía, comprendió la verdad. No había una salida limpia. Esa noche, Elena invitó a su padre a la galería. Había ensayado lo que iba a decir, pero a medida que se acercaba el momento, su determinación flaqueaba. Cuando Vincenzo llegó, su presencia llenó la habitación, un recordatorio del poder que ejercía. «Elena», la saludó con un tono cálido pero cauteloso. «¿De qué se trata esto?». Ella le indicó que se sentara, con las palmas húmedas mientras tomaba asiento frente a él. «Necesito hablar contigo. Sobre Nico». Su expresión se oscureció de inmediato. «Te dije que te mantuvieras alejada de él». «No puedo», dijo ella con una voz firme, a pesar del miedo que retorcía su interior. «Lo amo, papá». La mandíbula de Vincenzo se tensó, sus manos aferrándose a los brazos de la silla. «No sabes lo que estás diciendo». «Sé exactamente lo que estoy diciendo», respondió ella. «Y sé lo que esto significa para ambos. Pero no voy a dejar que tú ni nadie más dicte mi vida». Él se inclinó hacia adelante, su mirada afilada. «¿Tienes idea de lo que estás arriesgando? ¿De lo que esto podría costarnos?» «Sí», dijo ella con la voz suavizándose. «Pero ya tomé mi decisión». Por un momento, Vincenzo no dijo nada. Luego se levantó caminando por la habitación como un animal enjaulado. «Si te alineas con él, te conviertes en un objetivo. Y no solo para los Toscani, para todos». «Entonces ayúdame», rogó ella. «Ayúdanos a dejar todo esto atrás». Él se detuvo, girándose para mirarla. «¿Dejarlo? ¿Crees que esto es algo de lo que puedes simplemente alejarte?» «Podemos intentarlo», dijo ella. «Pero solo si tú nos dejas». Su silencio fue ensordecedor, y por un momento, Elena pensó que se negaría, pero luego, para su sorpresa, él asintió lentamente. «Lo consideraré», dijo. «Pero debes entender, Elena, que esto ya no se trata solo de ti». Los días que siguieron fueron un torbellino de preparativos. Con la ayuda de Sofía,
Nico comenzó a desmantelar sus lazos con el Imperio Toscani, transfiriendo cuidadosamente el poder a quienes confiaba mientras neutralizaba a sus enemigos. Mientras tanto, Elena trabajó para asegurar su galería, preparándola para un posible nuevo propietario. Su plan era simple pero arriesgado: desaparecer juntos, dejando atrás el mundo que los había definido durante tanto tiempo. La noche de su partida, se encontraron en una pista de aterrizaje privada fuera de la ciudad. El aire era fresco y las estrellas sobre ellos parecían increíblemente brillantes. Elena estaba junto al pequeño avión, con el corazón acelerado mientras veía a Nico acercarse. ¿Estás lista?, preguntó él con una voz firme pero teñida de emoción. Ella asintió, su mano deslizándose en la de él. «Lo estoy». Mientras subían al avión, el peso de su decisión se asentó sobre ellos. Dejaban todo atrás: sus familias, sus pasados y las vidas peligrosas que habían conocido. Pero mientras el avión despegaba, Elena sintió algo que no había experimentado en años: esperanza. Miró a Nico, su perfil iluminado por las suaves luces de la cabina, y sonrió. Cualesquiera que fueran los desafíos que enfrentaran, los enfrentarían juntos. Por primera vez, creyó que podían crear una nueva vida, libres de las sombras de sus familias. Mientras la ciudad desaparecía bajo ellos, Elena se recostó en su asiento, su mano aún entrelazada con la de Nico. Habían arriesgado todo por esta oportunidad, y aunque el camino por delante era incierto, sabían algo con certeza: se tenían el uno al otro. Si te gustó este video, vuelve y mira otras historias emocionantes. No olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y que tengas un buen resto del día.